Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maestro Héctor Moreno. Mucho gusto. Bienvenido. Está, gracias. Muy bien. Oye, gracias por la invitación. No. Era necesario. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante acá en Buscando el Cine, como lo es el sonido. Ayer escuchaba a Lucrecia Martel, una directora argentina que es magnífica, y ella decía que el sonido es lo inevitable, porque tú puedes cerrar los ojos y escapas de la imagen, pero no tenemos la capacidad como los murciélagos de cerrar los oídos, al menos que estés viéndolo en tu casa la película y bueno, mutees el DVD, pero de resto no hay opción. De hecho, es el primer órgano que se forma en el cuerpo. El oído, la audición es lo primero que se desarrolla. Antes que la vista, antes que el olfato, antes que todo. Cuesta ver una película que no se escuche bien. Sí. Pero Es muy criticado también. Si no se escucha bien, estás perdiendo la mitad del espectáculo. Pero si no se ve bien, bueno, uno eso También, lo perdona. sí. Bueno, a veces también pierdes un poco, ¿no? Pero el sonido es muy importante. Somos seres, entonces, Auditivo. así es. Audiovisuales. Audiovisuales. Exacto. Somos auditivos. Y nada, hoy estamos aquí, será para convencer a los sordos. No sé si los sordos serán convencibles, porque una vez que han perdido el oído y el gusto por oír, mira, me ha costado mucho toda la vida. Hay muchos directores sordos. ¿Hay algún director aquí en este programa? No, Que se ninguno. tape los oídos, por favor. el Y director ninguno del lo verá. programa. Mira, sí los hay. Hay muchos directores sordos. O sea, un director difícilmente te habla a ti de sonido, de lo que quiere con el sonido de su película. Por ejemplo, los directores hacen como cuando yo voy a comprarme un carro, por ejemplo, o antes, cuando iba a comprar un carro, que yo no sé nada de mecánica, nada de carro. Entonces el vendedor me dice, mira, usted quiere un turbo, no sé qué cosa y no sé cuántas bujías y no sé cuánto. Entonces en esa nada yo termino diciendo, mire, deme un full equipo. Y así más o menos pasa con los directores. Los directores, cuando me dan un guión, vamos a filmar, yo le digo, bueno, ¿qué quieren? Bueno, tú sabes, y nunca te dan una respuesta de qué quieren. Son muy pocos los directores que alguna vez me han dicho lo que quieren hacer con el sonido de una película. Entonces, bienvenido a Buscando el Cine y la silla es suya. Gracias, hermano. La silla de los acusados. Así es. A ver, Todos aquí están listos. Esto es intimidante. Como dicen, dispara. Dispara. Los micrófonos son intimidantes. no me vean todos con esa cara, que no me gusta la cara que están poniendo. ¿Cómo se llega a ser sonidista en el cine? En los tiempos actuales se estudia. Hay muchas escuelas y tú puedes dedicarte al sonido y particularmente al sonido audiovisual. En mi época era la práctica y el trabajo con maestros. En mi caso, por tradición familiar, no porque en mi familia haya habido sonidistas antes, sino porque una parte de mi familia trabajaba en cine, en cine y en televisión. Y desde muy pequeño estuve viendo en los estudios, tenía mis vacaciones, las pasaba con mis primos en un estudio viendo cómo se filmaba. Pues mira, yo si quieres que te sea franco, no lo sé. Yo llegué como por casualidad. O sea, lo que menos estudié yo en la vida fue sonido. Yo mientras estuve estudiando cine, lo que más estudié fue fotografía. Y luego descubrí el montaje cinematográfico, descubrí que ahí es donde realmente se hace una película, en una sala de montaje, en una mesa de edición. Y entonces me empecé a enfiebrar con el montaje de las películas. Y un poco me acerqué al sonido porque estando en la mesa de montaje, generalmente no tenía los sonidos que me hacían falta para completar lo que estaba haciendo. En mi época no habían escuelas, por lo menos no tuvimos nosotros. No sé si fuera ya habían, pero por lo general era la práctica. La práctica. Uno venía a veces de la electrónica, en mi caso, a veces de la relación con el medio. También podías llegar al sonido a través de la música, pero
En esos tiempos no había escuela así asequible. Ahora sí hay muchas. Y llego porque un día paso por el estudio de grabación y me llamó tanto la atención que me quedé viendo. Y el ingeniero que estaba allí me dice, ¿te gusta? Y le digo, me gusta mucho, me parece muy fascinante todo esto que estoy viendo. Al final todos somos lo que aceptamos. ¿Y acepta cheque? Venga. Somos lo que queremos. Y me dijo, bueno, quédate conmigo y aprendes aquí a trabajar. Y así me quedé en la parte del sonido. Y él fue el que me guió por todo ese camino hasta que llegué, bueno, a ser lo que soy, pues, ¿no? ¿Qué piensa un sonidista cuando escucha esa típica frase de somos seres visuales? Bueno, quien la dice me imagino que no hará películas. Es lo más probable. O sea, alguien que dice eso es porque no hace películas y solamente hace fotografía, foto fija. O sea, no hace películas, definitivamente. Dios dijo, hágase la luz. Quiere decir, el sonido fue lo primero. Bueno, somos en realidad audiovisuales. Sentimos y vivimos a través del oído. Yo soy capaz de cerrar los ojos e imaginarme los espacios y de sentir cosas a través del oído. Tenemos un problema auditivo en las grandes ciudades. La gente del campo percibe mucho mejor todo lo que es el sentido del oído. Tiene mucha más libertad, puede definir más cosas a través del oído. De lo visual también, pero el oído es muy importante. Puedes oír animales que se mueven de noche, inclusive dentro de una gama de sonidos, tú puedes definir dónde está cada uno de ellos, ¿ves? Porque te crea ese sentido, esa sensación que te da el sentido del oído, no te la da la vista. O sea, tú puedes tener los ojos cerrados y puedes saber dónde está ubicada cada una de las cosas o cada uno de los ruidos que se producen o de los sonidos que se producen dentro de un espacio. Todo suena, incluso el silencio. Yo siempre he dicho que el sonido más importante que yo conozco es el sonido del silencio. O sea, irte a un páramo, por ejemplo, donde no esté soplando ni siquiera el viento y lograr oírte tú mismo, lograr oír la circulación, la sangre, los latidos de tu corazón. Mira, eso es algo maravilloso, irte a la gran sabana, a los sitios donde supuestamente no se oye nada, pero que uno logra escucharse uno mismo. Por eso digo, el sonido del silencio es lo más maravilloso que hay. El silencio es lo que más suena. De hecho que se dice que el cine nos enseñó a escuchar gracias al silencio. Porque nosotros antes del cine oíamos, no escuchábamos. El cine nos enseñó a disfrutar, a escuchar el sonido, que te permite poder separar cada sonido en sí y ver a qué acción particular corresponde. Ves pasos, ves un pájaro y tú puedes escuchar solamente el sonido del pájaro o el tráfico y escuchas el tráfico. Antes sencillamente oías todo, un gran conglomerado que no te decía, que no te daba todas esas especificidades. Siempre hay ruido. Y si en el entorno no hay, tú lo generas. El silencio no existe. Y eso te da conciencia, además. Cuando tú piensas que estás en un espacio insonoro, empiezas a generar sonidos que te dan vida. Entonces, para mí no existe. ¿Llega tanto el sonidista a desarrollar esa capacidad auditiva que puede incluso determinar si un diálogo no tiene esa suficiente credibilidad, no es real en un actor? Es probable que sí. O el sonidista tiene una ventaja. El sonidista tiene al actor aquí.
cuando uno está filmando, el actor está hablándolo uno aquí, en la pata de la oreja, como se dice. Uno tiene al actor pegado aquí y uno siente un poco, uno en la palabra de la gente, tú llegas a sentir a veces si lo que dice es real o es falso. Con solo conocer la palabra, con solo saber cómo habla el ser humano. Uno de los principales, de nuestro éxito dentro de esta rama, ya diríamos nosotros los que trabajamos dentro del sonido, es dilucidar o tener claro qué es lo que está bien y lo que está mal dentro de un sonido. No solamente el registro sonoro es importante también la veracidad de ese sonido. El que tú sientas que un actor es falso, eso te indica que la escena no está bien. Muchos directores tienen confianza en lo que yo les digo, porque a veces los directores están frente a un monitor y están controlando cantidades de cosas que están pasando en el momento en un cuadro. Monitor ahora, porque antes cuando yo empecé no existían los monitores para esto. ¿Okay? El único que veía imagen era el camarógrafo. Pero ahora que los directores, tú ves que se encierran, están pegados a un monitor, yo les doy sonido, a casi todos les doy audífonos para que oigan lo que están diciendo los actores, pero ellos generalmente es como si no escucharan, porque tienen muchas otras cosas alrededor. Pero yo sí estoy pendiente de lo que oigo y cómo lo oigo, básicamente. Más de lo que oigo es cómo lo oigo. 3813. ¿No ves acción todavía? Necesito el dinero. Pero ¿y tu dinero, ah? Es una mala racha. Cuento contigo. Mira, viejita, ya tú hiciste lo tuyo. Déjame tomar las riendas a mí, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo le digo al director, mira, no me convenció. Entonces, hay directores que, bueno, que tienen fe en lo que yo les digo y lo aceptan y repiten y me preguntan. Hay otros que no, que simplemente hay directores que me dicen, no me tocas a los actores ni hables con los actores, ni siquiera. Bueno, está bien, eso es correctísimo. Pero yo he asumido como parte de mi trabajo el buen hablar, por ejemplo, que eso no es mi trabajo. He asumido, por ejemplo, hay veces que me doy el tupé de cambiar algunos textos, porque hay veces que los guiones son escritos para ser leídos. O sea, escriben los diálogos, que tú vas a tu cama, te acuestas, te pusiste aquí y lo leíste chévere, pero a la hora de decirlo, te encuentras son verdaderos trabalenguas, lo que le han escrito los actores. Y por supuesto, eso es grave para la inteligibilidad del sonido. No se entiende lo que dicen porque es un trabalengua lo que le escribieron al pobre actor. El hacer sonido implica entender lo que estás haciendo. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que interpretar, tienes que saber qué quiere el director, por qué está buscando eso. Tienes que compenetrarte con el actor. Tú puedes dirigir al actor a nivel sonoro. Normalmente los directores no saben mucho de sonido. Ellos oyen, pero no saben si eso está bien o está mal. A mí me ha tocado muchas veces decirle al director, con su permiso, le puedo dar una indicación al actor. Sí, como no, bueno, le voy a decir esto, porque yo creo que no está siendo verdadero o veraz lo que él está diciendo. Si yo no me lo creo, el espectador tampoco se lo cree. Entonces es como un primer filtro en cuanto a esa relación público-película. ¿Entiendes? Eso también tiene que ver con el sonido que nosotros hacemos. ¿Cómo se captura el sonido en un gran plano general? ¿Qué sonido? Porque tú me puedes decir cómo se captura el sonido de un bosque, de un mar, de un diálogo, de muchas cosas, o sea, muchas cosas. ¿Tu papá está muerto? No. ¡Armando! Hablamos del sonido Vamos a de la escena. presumir, vamos a presumir que tú quieres el sonido de un diálogo. Entonces, para que ese diálogo en un plano general
tú puedas primero determinar el espacio, el ambiente donde estás metido. Tendrías que hacer un sonido general, donde si estás en un exterior oigas los pajaritos, oigas un riachuelo, oigas los distintos ruidos de la naturaleza. Si es el caso de un exterior, si es el caso de un interior, pues si estás dentro de una iglesia y haces un plano general, él te da otro ambiente. Lo más importante dentro del plano general, aunque tengas un diálogo, es el ambiente. Lo más importante siempre es tu imagen sonora de ese espacio. Si tienes un diálogo y tú estás en un plano general, naturalmente no se oye el diálogo o se oye algo muy a lo lejos. Eso es lo natural, eso es lo que deberías poner en tu imagen. Ahora, si tú quieres utilizarlo dentro de tu discurso y tú quieres transgredir ciertas normas acústicas, digamos, tú podrías recoger el diálogo aparte de tu ambiente y usarías, en el caso del cine no puedes tener micrófonos a la vista por lo general, entonces usarías una balita. Y una balita te permite capturar el sonido lo más limpio posible y lo más inteligible posible, de manera que después tú, cuando utilizas tu ambiente, puedes determinar a qué distancia, con qué volumen, con qué reverberancia, con qué características acústicas utilizas ese sonido. ¿Cómo se captura el sonido en una escena que se desarrolla en una fiesta o en un bar? Bueno, hay diferentes formas. Tú, si estás en un bar y tienes un diálogo, quitas la música, quitas el ruido externo para poder captar el diálogo más limpio. Mientras más limpio esté, mejor. Porque en postproducción tú le puedes agregar todo lo que son música, ruidos, vasos, gritos, lo que sea. Tú se lo puedes agregar por diferentes bandas de sonido. Y lo más importante en este caso son los diálogos. Tú pones los diálogos limpiecitos. Entonces, mientras lo demás son mímicas. Tú tienes gente de fondo, una persona que pasa, tú evitas que ellos hablen o si van hablando, entonces que hagan mímica y no se haga ruido, no haya sonido. Solamente te importa los diálogos que están pasando en el momento. Mira, generalmente se suele decir que modelo o extra, como lo llamamos nosotros en nuestra época, por realizar modelo, no habla, solo mueve los labios, ¿de acuerdo? Muchas veces hay que hablar con los actores. Hay un truco que uno suele usar que es taponarle cuando estás en una discoteca, porque el problema es que como cuando tú filmas en la discoteca no puedes tener la música, porque entonces vas a tapar el diálogo, y además de eso, como tú haces, se trabaja por cortes, ¿cómo vas a cortar la música? O sea, si cortaste la música y después para empatarla no vas a poder hacerlo. Nunca va a coincidir que continúe. Cuidadito, compa' gallo, cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted su gallinita, que esas sí son para usted. Cuidadito, compa' gallo, cuidadito. Cuidadito, compa' gallo, cuidadito. Entonces, la tendencia es que como no están escuchando la música de una discoteca, que generalmente las discotecas ponen la música a muy alto volumen, es pedirle a los actores que hablen duro. Pero es muy difícil cuando no estás oyendo la música hablar duro, suena falso. Entonces uno de los trucos, por ejemplo, puede ser taparle los oídos a los actores. Uno le pone unos algodoncitos maquillados de tal manera que no se vea lo blanco, por supuesto, y por supuesto esto obliga. Es como cuando la gente que anda con audifonitos oyendo música que gritan cuando te hablan, porque no se escuchan ellos mismos. Entonces hay técnicas para hacer la cosa, pero nunca con música y nunca con gente hablando. Eso simplemente la música se graba después. Si es música para bailar, generalmente se le pone la música y se corta en un punto para que sigan bailando con el ritmo que llevaban. Grabamos después a la gente conversando, que eso es complicadísimo. Entonces es cosa difícil, después que tú has callado a todos los extras. Bueno, ahora hablen. Es complicado, de verdad, hacer que hablen en la vida real. Pero entonces, bueno, grabamos todo eso y después le sumamos todo eso al diálogo que hemos grabado. Pero eso sí, con el valor con que uno quiere que suenen, no como le da la gana el ruido. ¿Cuán importante es el silencio?
¿Cuán importante es el ruido? El ruido es una molestia. El ruido se evita. El ruido es nuestro enemigo, digamos, porque ruido es ruido. Ruido es algo no armónico, ruido es algo accidental, pero que nosotros no buscamos ni queremos. Hay ruidos que dejan de ser ruido y pasan a ser parte del sonido. Todo tiene que ver con la historia que tú estás contando. Más que técnica, y bueno, la técnica es muy importante, pero más que técnica es conceptual. No sé si ustedes oyen el aire acondicionado, oyen la música que está sonando por allá, pero para nuestro trabajo, por ejemplo, o sea, el ruido incluso llega a molestar, aunque la gente no se dé cuenta, llega a crear agresividad en la gente. O sea, la gente que está sometida todo el tiempo a ambientes muy ruidosos, sube su nivel de agresividad. Aunque no se den cuenta, la gente cree que el ruido no molesta. Ahora, si tú me hablas de un efecto, de un golpe, de una puerta, de algo que cae, eso ya deja de ser un ruido, eso es un sonido. Denle un beso ahí de mi parte. Limpio más. Que tiene unas características. Un disparo no es un ruido, aunque pudiera parecerlo. Una lluvia sobre un techo de zinc no es un ruido, pero podría serlo. O sea, depende a qué llamemos ruido. Ruido es algo que es un sonido desagradable. Si no está en el contexto, puede ser desagradable también. Si está en el contexto, pasa a ser otra cosa y no un ruido. Hasta la misma gente que trabaja con uno, o sea, pues, cuando uno dice en un set silencio, tú ves que la gente empieza a hablar en secreto. No, todo eso suena. La ropa, la gente que camina, entonces empiezan a caminar calladito, la ropa suena. Pero como no se oyen, porque la gente no está acostumbrada a oír, y mucho menos a oírse, entonces juran que uno está oyendo visiones. O sea, lo ven a uno como un loco. No, se está oyendo visiones, eso no es verdad. No me creo que no me O sea, cuando uno en un set dice, oye, estoy oyendo, un sonidista dice que está oyendo algo, es porque lo está oyendo, no está inventando nada. Pero bueno, mucha gente se molesta, se ponen bravos y todo con uno, porque muchas veces, por ejemplo, hay equipos que no son los con los que yo trabajo que producen ruidos. Hay luces, por ejemplo, estas no suenan. Veo que hay unas luces aquí en el estudio que están puestas en un dimmer, pero no las estoy oyendo. Pero hay luces que tú les pones un dimmer y empieza a sonar un ruidito, un zumbido. Pero generalmente los que están en el estudio no la oyen. Y uno dice que está oyendo el ruido y el dueño de la luz se pone bravo, el que puso la luz, quiero decir. O sea, no es mi trabajo acomodar el problema que me pone otro. En los sets de rodajes, lograr el silencio con los mismos compañeros de uno es complicadísimo. Es muy duro. Yo siempre tengo un dicho y yo siempre digo, miren, el día que yo me muera y hagan esos actos en homenaje al sonidista Mario Nazoa, cuando digan 1 minuto de silencio, yo le pido a todos que por favor, aunque sea esa vez, hagan ese minuto de silencio. Aunque sea una vez en la vida, hagan algo por mí, hagan el minuto de silencio después que yo me muera. ¿Qué es lo primero que hace usted como sonidista al llegar al set? Bueno, al llegar al set ya yo lo conozco, ya lo he visitado muchas veces por cuestiones de tiempo o de costos. Porque eso también hay que decirlo, el cine nuestro es bastante, no diría precario, diría barato tampoco sería de poco recurso, no recurso técnico o humano, sino de dinero, pues de producción, de inversión. Entonces a veces no te llevan a la locación porque en la locación... llevarte a la locación es muy caro y tal, entonces te dan una foto y te dicen, mira, esto puede ser así, y el director y el productor, que nunca saben de sonido, te dicen, no, pero ahí todo se oye bien y tal, no sé qué. Entonces nadie se da cuenta
de lo que tienes que oír y del entorno y de las condiciones acústicas de la locación. Lo primero que debe hacer un sonidista es leer el guión. Cuando tú llegas al set, ya tú sabes exactamente, según el plan de trabajo, qué es lo que vas a hacer. Cuando tú llegas al set, ya tú fuiste al set antes y viste tus necesidades, viste cuáles son las condiciones dentro de ese lugar con relación a la escena que tienes que hacer. Claro, una vez que uno ha visto la locación previamente, supuestamente, uno ya sabe dónde se ubica la planta eléctrica, por ejemplo, que es uno de los aparatos que más ruido produce en un set. Entonces, uno llega a la locación y ve dónde está parada la planta eléctrica, que está por lo menos 200 metros de la locación para no escucharla. Luego, lo primero, por supuesto, es empezar a armar el equipo, porque ya el plan de rodaje sabemos por dónde vamos a comenzar a filmar, pues para eso se hace el plan de rodaje, que eso es vital. Hacer un plan de rodaje, tipo, hoy empezamos con la escena tal, en tal sitio, sabemos qué parte, en qué locación, qué parte del estudio, qué parte de la casa, en fin. Pero es eso, es armar el equipo. Ante todo, ver los ensayos, es importante ver los ensayos, saber cómo se van a mover los actores, saber dónde va a estar la cámara, ver con el director de fotografía cómo va a iluminar. Lo primero que uno hace cuando ya ha visitado el set y sabe lo que tiene que hacer es montarse y estar listo. Si hay que colocar techo, si hay que poner tela, si hay que condicionar el espacio acústicamente, se hace. Haces una revisión sonora de ese espacio. Si hay algún sonido que te molesta para lo que estás haciendo, si hay alguna condición adversa, podría ser mucho viento, podría ser una construcción cercana donde están con un martillo neumático, podría ser, o sea, cualquiera de esas cosas que te puedan perturbar dentro del trabajo. Normalmente, eso que tú dices, cuando uno llega al set, yo me lo tomé como cuando vas a abordar una situación. Tienes que estar consciente, que también por lo general lo hacemos antes, cuál es el vestuario, quiénes son los actores, cómo hablan los actores. O sea, todo eso es previo a llegar al set, yo diría. Porque el director de fotografía tiene que saber que uno tiene un boom, un aparato que se va a estar moviendo por encima de los actores y que tiene que dejar un camino sin sombras para uno poder poner el micro. Porque si no, ¿cómo hago yo con el micro? Porque muchas veces, porque es muy fácil gritar que todo el equipo diga ¡sombra de boom! Eso tú lo oyes a cada rato. Que además, cuando hay sombra de otra cosa, nadie lo grita. Cuando hay sombra del mismo camarógrafo, porque a veces que los directores de fotografía se vuelven tan locos que hasta sombra de cámara hay. Pero esa nadie la grita, todos, mira, hay sombra de cámara, te dicen calladito. Pero basta que sea el micrófono para que todos griten a sotavoce, ¡sombra de boom! Bueno, perfecto, ok, sombra de boom. Hace poco hice un proyecto en la escuela de enfermería. Ahí eso era un seminario donde había una iglesia y al director le gustó para hacer la escena que quería hacer, que eran 3 semanas de comisaría, de una comisaría policial, el espacio más resonante que había en ese sitio. A él no le gustó otro sitio sino ese, por las condiciones de imagen. Y entonces me dice, bueno, no sé cómo vas a hacer, pero yo lo quiero aquí. Bueno, yo lo hago, porque además ese es el reto que tú te enfrentas cuando te dicen, esta es la locación. Bueno, puse un butterfly en el techo muy grande, un 6x6, puse alfombra, telas en los rincones, traté de bajar lo más posible aquella reverberancia que hay en ese sitio. Y lo logré bastante. Siempre existe, pero yo dije, bueno, es bonito como suena. Y lo dejamos de esa forma y resultó un buen trabajo. Claro, tienes que tener más cuidado, no puedes tener gente que camina, no puedes tener gente que se mueve, porque todo es muy resonante.
Entonces, cuando tú vienes a ver, el director de fotografía ha puesto en un cuarto de 6 por 6, ha puesto como 10 lámparas, no sé cuántas cosas, un perolero. Entonces, sombra de boom, bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo primero que te dice, pero quita el micro. O sea, entonces, no, yo le digo, mire, usted tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 10 lámparas. Tiene no sé cuántos trípodes, yo tengo apenas un micrófono. Quite usted una de las cosas suyas y deje la mía. La única que yo tengo en el set es el micrófono, quite una de las suyas. O sea, hay que saber, yo creo que ese es parte del asunto también. Yo creo que todo el mundo debe saber que si vamos a trabajar con sonido, hay que saber trabajar con sonido. Pues si no hacemos películas mudas, si no sabemos trabajar con sonido. ¿Hemos sido injustos con el sonido? Sí, por esa misma inconsciencia, por no entender de verdad lo que estamos haciendo. Mucho. En el cine en general, somos la Cenicienta. No creo que seamos injustos, porque al fin y al cabo es el público el que finalmente va dirigido todo este trabajo. El público en algún momento nos castigó mucho, por todos los lados además, por todas partes. Nosotros tenemos la costumbre, todavía la tenemos, no solamente en el cine, sino políticamente y todo, de pegarnos a la cola de otros. Alguien dijo una vez que el cine venezolano es un cine de malandros y todo el mundo inmediatamente sale a decir que el cine es de malandros, sin ni siquiera haber visto las películas venezolanas. No hay conciencia sonora, en absoluto. Te digo, no hay. Inclusive ahora que nosotros hemos venido trabajando duramente para crear esa conciencia, todavía no hay. La gente no tiene el sentido de lo que quiere hacer y te exigen después que eso sea bueno. Esas cámaras que como nosotros tenemos cámaras aquí, están libres, pueden hacer lo que quieran. Antes lo podían eventualmente hacer, pero al aparecer el sonido son muy ruidosas. Hay que encerrarlas en un cuarto de loco, tal cual. Hacían cuarticos con un vidriecito acolchados por dentro, tal cual esos cuartos que se utilizan para meter a gente que está desequilibrada y que para que no se haga daño y esas cosas. Le quitamos el movimiento, le quitamos la libertad a la cámara. Los actores tenían que saber hablar, le quitamos la libertad a los actores. O sea, realmente se acabó el cine mudo, que era ya un arte, aunque no es allí cuando se comienza a decir que el cine es un arte. Y comenzamos desde cero con el sonido. Yo siempre digo, yo no sé por qué a mí me toca siempre las películas más difíciles. Esta película la vamos a hacer en Los Chorros y es en el llano en 1932, donde no existía ni siquiera una moto ni bicicleta había. Y entonces la vamos a hacer aquí en Los Chorros, cerca de la Francisco de Miranda. Y entonces yo quiero que el sonido sea bueno. El sonido empezó a imponer ciertas condiciones. Por ejemplo, los actores tenían que saber hablar. Si no sabías hablar, pues quedabas fuera. Tenían que proyectar. Si no sabías proyectar, quedabas fuera. Antes no había micrófonos, se utilizaban unas cosas muy engorrosas. Y así, pues, mucha gente nos odió desde el comienzo. En algún momento alguien dijo que nuestro sonido era malo. Bueno, sí. En una época de los años 70, que fue cuando yo empecé a trabajar, una de las grandes frustraciones que teníamos, los sonidistas, es que hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Seguíamos todas las reglas para hacer un buen sonido, y cuando llegábamos a la sala de cine era terrible lo que escuchábamos. Pero muy malo lo que oíamos. Y yo decía, bueno, espérate, esto no lo hice yo me acuerdo del trabajo que hice porque estamos aquí en este plan. Y empiezan nuestras películas a salir al exterior, a festivales, etcétera, a veces afuera, y de pronto nos damos cuenta que afuera las películas se oyen. ¿Qué está pasando? Y entonces, por supuesto, nos vamos a las salas de cine. Encontramos, por supuesto, que las salas de cine, que era un producto no solamente a nivel de sonido, sino la imagen, películas fuera de foco, las pantallas sucias, la luminosidad de la pantalla terrible. O sea, ninguno de los cines de Caracas cumplía, o del país cumplía con los estándares de proyección, de una proyección decente.
Entonces, por supuesto, de pronto, vamos a ver qué pasa con este cine, decíamos. Vamos a revisar el equipo de sonido. Encontramos un pedazo de corneta, la peor que podía haber, metida detrás de la pantalla, que como estaba sucia, le metieron pintura blanca a la pantalla y le daban una capa de este grueso y pusieron la corneta y pretendían que se oyera. Tienes que buscar locaciones adecuadas a lo que tú quieres, no solamente por la imagen. Tienes que pensar también en el sonido, en la producción, en todo, en el maquillaje, en el vestuario, en los actores. Tienes que pensar en todo. Eso es un trabajo de productor. Yo he dado talleres y cursos a productores para que entiendan que el sonido es tan importante como la imagen, que no le presenten al director una locación donde el sonido no funciona. O sea, la casa es bellísima, pero está al lado de la autopista. ¿Cómo filmas allí? O sea, filmas a nivel de imagen, pero ¿y el sonido? Entonces ves el guión y tiene 3 páginas de diálogo con ruidos aquí. Entonces, y es imposible porque uno no es mago, es sonidista. Pues. Después tenías que, incluso los guiones ya tenían que ser distintos. Y siempre fuimos una especie de estorbo, pues. No se podía hacer ruido, no se podía hacer una cantidad de cosas, pero se demostró que éramos necesarios, somos indispensables para que la imagen sea creíble. Por un lado, nosotros somos los que les damos la credibilidad a través del sonido, para que puedas entender los diálogos, somos necesarios para, bueno, es ese maridaje perfecto entre la imagen y el sonido que a través del tiempo se da. Pero tenemos ciertos requerimientos, pues necesitamos espacio acústico, necesitamos más equipo, necesitamos silencio y eso es más difícil de tener que una imagen limpia, pues. Entonces, por supuesto, con un público acostumbrado a leer las películas más que escucharlas, porque iban a leer subtítulos. Entonces, bueno, no se preocupaban mucho hasta que llegaron nuestras películas, que fue que empezaron a tener problemas, porque no teníamos subtítulos. Ahorita, afortunadamente, yo siento que en los últimos tiempos, bueno, nuestras películas se están oyendo muy bien. A pesar de que no con toda la calidad que queremos, pues hay veces que cuando nosotros estrenamos todavía los sonidistas, vamos a los cines, los productores vamos a los cines antes de estrenar una película para ver la calidad de proyección. Entonces vamos a estos multicines, por ejemplo, y vemos en todas las salas. En cada sala vemos una película diferente, vemos y escuchamos una película diferente en cada sala. Ninguna se ve ni se oye igual. En ninguna sala. No es tan mal como antes, pero no debería ser. Además de pedir silencio, ¿qué otro tipo de técnicas se usan para atenuar los ruidos que hay en el ambiente? Mira, yo tengo una historia muy famosa, ¿no? Estábamos filmando en Guri una serie para la televisión francesa, El piloto de Río Verde. Como siempre los compañeros, era complicado que haciendo ruido, porque ellos creen que si se va un poquito más allá yo no los oigo, ¿no? Entonces, claro, pero a mitad de toma yo no podía pedirle silencio. Entonces simplemente agarré una lata de piedras y la puse al lado de mi silla. Entonces lo que hacía, en vez de pedir silencio, como no podía gritar, les tiraba piedra. Es una historia muy famosa, ¿no? Es una historia muy conocida y a más de uno le di durísimo, además. Porque yo en medio de una toma no voy a gritar silencio, pero una piedra sí la podía lanzar. Bueno, esa es una técnica también para conseguir silencio. ¿Puede un sonidista trabajar sin un diseño sonoro previo? El diseño sonoro como tal es una modalidad que aparece con las películas tipo Guerra de las Galaxias, ese tipo de cine. A partir de allí, con Coppola y esas cosas, a partir de allí se empieza a hablar del diseño sonoro, porque hay que crear sonidos que no existen. Ahora, otra interpretación que tú puedes darle al diseño sonoro, no solo de qué sonido le vas a poner a una nave espacial que no suena porque está en el espacio, qué sonido le vas a dar a una cantidad de cosas que no suenan normalmente, pero que quieres que suenen de determinada manera,
Nosotros durante muchos años incluso hacíamos con un solo micrófono las películas y por lo general aún hoy suele ser en mono los parlamentos. Aún hoy los parlamentos son mono, a excepción de momentos específicos donde la persona que mezcla es osado y hace algunos pequeños paneos, pero en general es mono. Entonces, ¿qué es el diseño sonoro? En ese momento del cine, el diseño sonoro es recrear las condiciones reales de esa imagen. Entonces, si tú grabas en estudio, tú tendrías que recrear ciertas condiciones dentro de ese estudio. Por ejemplo, si tú ves el Ciudadano Kane, todo se filmó en el mismo estudio. Si tú prestas atención al sonido, suena que es muy bueno. Tú estás siempre en distintos lugares, cuando es un apartamento, cuando es un depósito, cuando es distintos ambientes, son el mismo ambiente real dentro del estudio, lo que cambia es la escenografía. ¿Te atreves a acompañarme? Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta noche. Soy yo quien puede hacerlo. Tengo dinero suficiente. Tu trabajo es que sea un ambiente real. O sea, entonces tú haces el sonido de manera que parezca un apartamento, de manera que parezca distintas cosas. ¿Qué licencia se puede tomar un sonidista en una película? Las que quiera. No, bueno, de licencia, tú tienes eso que hablábamos antes de poder manipular un poco la actuación, de decidir si ese sonido sirve o no, si tienes que participarlo, tienes que decirle al director, este sonido lo vas a tener que doblar, cosa que no es agradable para nadie, ni económicamente, ni para el actor. El actor se le hace difícil doblar. ¡Fuera de mi casa! Tenemos problemas con los actores nuevos que hablan hacia adentro, así, o hablan muy bajito, porque el nuevo estilo de actuación es este. ¿Tú me entiendes? Eso. Entonces, eso no funciona para el sonido. Un consejo para la juventud que quiere hacer cine. Un consejo para la juventud que quiera hacer cine. Yo te voy a contar una pequeña anécdota. Para la juventud sonidista hay pocos. Casi todos prefieren el guión, casi todos quieren ser guionistas, directores, fotógrafos o directores de arte. Dentro de mi experiencia he conseguido muy poca gente que quiera ser sonidista. Y de los nuevos, yo a veces doy talleres, clases, cursos. Mira, si hay 20 personas, uno le interesa el sonido. Yo he estado dando clases de sonido y una de las veces estuve en un sitio bastante remoto, estaba en Puerto Ordaz. Y me llevé un equipo básico para grabar. Pero cuando yo llego allá, me doy cuenta que si para mí era difícil tener un equipo como ese, ya no lo podría tener y reponerlo, pues. Yo decía, para la gente que está aquí es mucho más complicado. Entonces opté por guardar mi equipo y no sacarlo. Y pedirle que ellos trajeran lo que ellos tenían y con eso íbamos a trabajar y con eso dimos el curso. En un siguiente curso
claro, ahí era fácil todo, era más o menos teoría, hacíamos unas prácticas y tal. En un siguiente curso era un poco más complejo porque nos encerraron en una posada durante una semana a 5 especialistas dentro de la cuestión del cine y sorpresa, ellos quieren terminar haciendo 5 cortometrajes en una semana. Entonces, ok, decimos, mira, una semana, 5 no se puede, o sea, para hacerlo bien, hasta 3 podemos llegar. Entonces, ¿qué equipo tienen? Nada. Digo, eso es más difícil todavía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ok, eso sí se puede. ¿Qué tenemos? Bueno, en cámara tenían puras camaritas fotográficas de estas de CRL que tienen un sonido incorporado. En sonido tenían 2 grabadorcitos tipo reportero y teníamos un grabadorcito que yo llevaba, que me había prestado Mario Nazoa para trabajar con un equipo más básico. No son los que nosotros usamos, pero eso nos daban un poquito más de recursos. Y para mi sorpresa, hicimos 2 cortometrajes completos con el sonido y no gastamos un solo centavo. Y esos equipitos costaban menos de $100. Es tan importante el sonido como la imagen. Y el que se sienta con la necesidad de expresar cosas a través del sonido, que lo haga. No es más o menos importante, es tan importante como cualquier otra cosa. De hecho, nosotros hemos hecho carrera en el sonido y yo me siento bien conmigo y con lo que he hecho en mi vida. Yo considero que uno no puede pasar por la vida sin hacer historia, de una manera u otra. Uno tiene que, yo me lo planteé cuando estaba muy joven, ¿no? Yo tengo que dejar algo en este país. O sea, yo no pasé por el mundo sin dejar nada. Yo pasé por el mundo dejando mi nombre y mi recuerdo. Y una de las maneras que conseguí de hacer historia es a través del cine y el sonido. A mí no me gusta dar consejos. Eso me parece, no sé. Yo no me siento que no sé, que me diga, maestro, un consejo, es terrible. Me hace sentir como un anciano ya. Yo le diría a la gente que está iniciándose y a la gente que ya está iniciada, primero que le paren a la importancia que tiene el sonido. Que no le tengan miedo, siempre se puede hacer, siempre se puede lograr. Es mentira que nosotros hacemos perder tiempo dentro del set de filmación. Tenemos ciertos requerimientos, sí, pero una vez que tú entiendes cuál es la dinámica, pues eso más bien te ahorra tiempo. Y si tú piensas en eso y te planificas, te das cuenta que puedes usar cualquier cosa. Entonces yo, por ejemplo, les decía ya a los muchachos, ok, tenemos un plano abierto, necesitamos una balita, no la tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, nada, tú agarras, ¿cuántos manos libres no tiene uno botado por ahí porque se le dañó un auricular? Tú llegas, le picas los 2 auriculares, te quedó el micrófono y con eso puedes hacer una balita. Conectas eso a tu teléfono y ya tú tienes una balita, la escondes en cualquier sitio como cualquier balita. Y así puedes tener la cantidad de inalámbricos que tú quieras dentro de un set de filmación. No tienes, bueno, entonces tú puedes esconder de hecho, que se ha convertido en toda una técnica utilizar celulares escondidos para tú grabar sonido con las DSRL. Incluso se lo vi haciendo una televisora en estos días. Entonces, hay maneras, sí hay recursos. No tenemos los paravientos, son muy costosos. Los podemos hacer. Los podemos hacer hasta con bambú y liguitas. Lo podemos hacer con muchas cosas. Allí hicimos con tubos de PVC. Que no tenemos un boom, pues agarramos una barra esa que usan los pintores. Ahí usamos un cortinero, ¿sabes? Y tú te las puedes ingeniar. Lo importante es que tengas conciencia de que, aparte de la imagen, el sonido es otro elemento que tiene mucho peso. Si el sonido no sirve, el producto final no sirve. Entonces, vale la pena cuidarlo. Y cuidarlo, para lograrlo, no necesitas los equipos más costosos. O sea, lo puedes hacer de muchas maneras.
Solo hay que ser un poco creativo y bueno, y te limitas a tus posibilidades. Otros lo han hecho a través de la imagen, otros a través de la dirección. Pero el sonido es lo que a mí me ha hecho sentirme vivo, pues, y vivir, y seguir viviendo, y seguir haciendo cosas. No dejo de pensar en eso. Sigo viviendo y sigo sintiendo cada vez mejor las cosas que estoy haciendo. Pero yo me robo las palabras de un sabio merideño, de un inventor popular merideño, cuyo nombre se me acaba de ir en este momento. Ese es un problema de la edad. Él le preguntaron eso y él dijo, mire, yo le digo a los jóvenes, no permitan que se le haga medianoche en pleno mediodía, ¿no? No dejen que se le haga medianoche en pleno mediodía. Simplemente luchen por lo que están haciendo, peleen por lo que están haciendo. No se dejen amilanar por tonterías. O sea, todo tiene solución. Ante todo, y además no traten de ser genios. Hagan como Picasso, por ejemplo, porque hay muchos jóvenes que están comenzando y quieren contar unas historias enrevesadísimas que no entiendo, que ni Dios las entiende. Hagan como Picasso. Picasso aprendió primero a dibujar, era un gran dibujante primero, después aprendió a pintar, después comenzó a pintar como pintaba el cubismo que todos conocemos. Entonces yo creo que todos los que están empezando en este negocio tienen que hacer lo mismo. Primero aprendan a trazar unas líneas, aprendan el lenguaje básico cinematográfico y después cuenten, después sean Berman. Pero primero aprendan el lenguaje. Héctor Moreno, en Buscando el Cine. Gracias, maestro. Gracias a ti. Josué, gracias por decirnos y hacer cosas que necesitamos escuchar. Gracias a ustedes por la Buscando el oportunidad cine. de hablar aquí del cine y del sonido. Una pedrada para el que no haya escuchado esto y un aplauso que suene muy bien para Mario Nazoa. Buscando el Cine se lo agradece. Este es para ustedes. Ya me puedo levantar de la silla. Ya ¿Me se puedo ir puede para mi levantar. casa? Sí, sí. Gracias.